de Cristo Jesús. Amén. En este estudio de disciplinas espirituales para la vida cristiana, el texto que siempre estamos diciendo es el texto de Ejercítate para la piedad en 1 de Timoteo. Y hemos estudiado todas las disciplinas que tienen que ver con la palabra, también con la oración. Ahora, pensando un poco en estas, el otro día escuchaba o leía de una situación que le ocurrió a un pastor, y es que pues vino un miembro de la congregación y había visto pues esa comunión íntima que tenía el pastor con Dios, cada día se levantaba a orar, y este miembro vino al pastor y le dijo: Pastor, estoy seguro que usted le ha pedido mucho a Dios, que le ayude Dios a levantarse cada mañana, que Dios le levante que le levante cada mañana para leer y orar. Seguro que usted ora mucho para que Dios le ayude a levantarse. Y el pastor dijo: no, yo no le pido a Dios que me levante por la mañana, yo me pongo el despertador. Entonces, este hombre pensaba que para disciplinarnos en las disciplinas espirituales que estamos viendo, eso es algo que Dios tiene que hacer. Si Dios no me da las fuerzas para levantarme a orar o para levantarme a leer, si Dios no me levanta, yo no me voy a levantar. Y hay cosas que Dios las hace por nosotros, y luego hay otras cosas que Dios nos dice: hazlo tú, hazlo tú. Ay, es que Dios no me ha dado hoy las fuerzas para levantarme a leer. Si me hubiera despertado el Señor a las 6 de la mañana, yo me hubiera puesto a leer, pero como no me he despertado, pues no leo. Quizá lo que soy es perezoso, más que otra cosa, y le estoy echando la culpa a Dios. Entonces, todas estas disciplinas que debemos hacer como cristianos, debemos disciplinarnos para estas cosas. Si me voy a ir de vacaciones, pues seguramente sí que me hubiera puesto el despertador, me hubiera levantado el primero, pero para eso, para ciertas cosas sí que nos disciplinamos, pero para otras cosas no. Entonces vemos como la lectura y la oración son las principales. Como cristianos debemos disciplinarnos en la lectura de la palabra y en la oración. Pero también vimos el disciplinarnos en la adoración, y todo esto es para la piedad. También estuvimos viendo las últimas 2 semanas en cuanto al evangelismo. Estuvimos viendo dónde está el poder y vimos que el poder está en el Evangelio, que el poder está en el Espíritu de Dios y en una vida santa. Y la semana pasada estuvimos viendo de cómo evangelizar. Vimos que debo usar mi voz, no simplemente yo vivo una vida buena y eso, una vida santa. No, hay que, aparte de, por supuesto, vivir una vida santa que respalde nuestras palabras, pero hay que usar las palabras. También debo conocer el Evangelio. No sé si alguno de vosotros hicisteis la prueba de llevarte la hojita y escribir el Evangelio en un par de párrafos, pero si no sabes explicar el Evangelio, entonces no vas a poder compartir el Evangelio, no vas a poder evangelizar. Debo disciplinarme para la evangelización. Va a ser una disciplina y es algo que nos tenemos que ejercitar en esto. Debo buscar y generar oportunidades. A veces las oportunidades vienen solas y de repente llega la oportunidad, pero no es como suele ocurrir. Las oportunidades hay que buscarlas, hay que incluso, como decíamos ahí, generarlas, buscar la manera, incluso como decíamos, siendo intencional en las conversaciones. No simplemente hablar por hablar de tal, hablar lo otro, pero siendo intencional para guiar las conversaciones a los temas espirituales. Y creo que todos, yo el primero, tenemos que aprender de estas cosas. Pero también debemos ser abiertos, humildes y sinceros. No tienes que vivir una vida de cristiano perfecto, porque no lo hay, no hay cristiano perfecto, sino que tienes que vivir una vida abierta, humilde y sincero, para que puedan ver a Cristo, puedan ver el perdón de Cristo en ti. Ahora, la foto esa del niño la tenía que haber cambiado, pero no la he cambiado, pero en la quinta de estas disciplinas que vamos a ver en el día de hoy es el servicio para la piedad. Si tenéis aún el texto de Isaías, me encanta el versículo 8. Después de toda esta visión que ha tenido Isaías de la gloria de Dios, en el versículo 8 él escucha la voz del Señor y el Señor dice: ¿a quién voy a enviar? ¿A quién voy a enviar? ¿Quién irá? ¿Quién irá a hacer un trabajo que tengo para él? ¿A quién voy a enviar? Había un trabajo que hacer. Y algunos hubieran dicho: bueno, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? ¿Cuál es el servicio que hay que hacer? Dímelo antes y entonces digo. ¿O es remunerado?
¿O voy a tener recompensa si hago este servicio, este trabajo? ¿O cómo es? Dime las características del trabajo, Señor. Pero el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Y Isaías dijo claramente, heme aquí. Eso quería decir yo aquí estoy, envíame a mí. Incluso no es que decía, bueno, si quieres, si no hay otro, yo puedo a lo mejor. No, yo, Señor, quiero servirte yo, quiero ir yo a obedecer tu llamado. Y es eso de lo que queremos hablar en este día, el servicio para la piedad. El servicio. Hemos visto la lectura o la palabra de Dios, todas las disciplinas que tienen que ver con lectura, meditación, memorización, aplicación de la palabra de Dios. Hemos visto la oración, hemos visto la adoración a Dios, hemos visto el evangelismo. Y hoy vamos a hablar sobre la disciplina del servicio, servir a Dios. Servir a Dios. Quería empezar con una historia. No sé si alguno de vosotros habéis leído algo de esto, o quizás, no sé si en alguna película ha aparecido, pero en 1860 en Estados Unidos había una empresa privada de envíos que se llamaba el Pony Express. El Pony Express. 1860 en Estados Unidos no había ni teléfono, ni telegrama, ni nada así. Entonces, si tú querías en un país enviar un mensaje de un sitio a otro, la única manera que había era por un carro, caballos, etc. Ahora, en un país tan grande como Estados Unidos, si tú querías enviar un mensaje de una punta, es decir, de una costa de Estados Unidos hasta la otra costa de Estados Unidos, pues eso podía tardar meses en llegar. Entonces, hicieron esta empresa en la que había 184 estaciones con caballos y los jinetes tenían que parar cada 20 kilómetros para coger otro caballo y seguir. Y estos jinetes, pues a veces hacían 170 o 200 kilómetros diarios, parando cada 20 kilómetros para coger otro caballo, porque el caballo a los 20 kilómetros estaba reventado, cogían otro y seguían y seguían. Y así podían hacer que una carta certificada hiciera el transcurso de 3.200 kilómetros. 3.200 kilómetros, eso es como de aquí a lo mejor a Polonia o casi a Rusia. 3.200 kilómetros lo podían hacer de 8 a 10 días. Es decir, bastante rápido, pero claro, significaba sin parar, sin parar, sin parar. Y se necesitaban jinetes para este trabajo. Era un trabajo muy peligroso porque pasaban por sitios en los que había bandidos, en los que había indios que los atacaban y claro, el correo que llevaban muchas veces era muy importante o con sumas de dinero, etc. Y uno de los que estaba buscando jinetes para esta empresa puso este cartel: se buscan jóvenes delgados y enjutos de hasta 18 años, deben ser jinetes expertos dispuestos a correr riesgo de muerte a diario, se prefieren huérfanos. ¡Wow! Menudo cartel, ¿no? Lo decía claro lo que costaba esto. Claro, cuanto más delgado mejor porque más correría el caballo. Incluso era tan grande el riesgo que dice, se prefieren huérfanos y correr riesgo de muerte a diario. Y aún con este anuncio nunca faltaron jinetes para esta empresa que trabajó creo que un poco más de un año enviando mensajes por todo Estados Unidos. Ahora, el servicio a Dios no es un trabajo para los que están un poquito interesados y ya está. Y cuando hablamos del servicio a Dios necesitamos ser así de sinceros acerca de lo que es la disciplina del servicio a Dios. El servicio a Dios es un servicio costoso. Como este trabajo, este hombre fue sincero del trabajo, lo que significaba. El servicio a Dios es un servicio costoso. Dios te pide tu vida entera. El servicio a Dios debe ser una prioridad, no un pasatiempo. No es simplemente una responsabilidad a corto plazo, el servicio a Dios es que su reino no tiene fin y es una responsabilidad para toda nuestra vida. Hubo un hombre en Alemania llamado Dietrich Bonhoeffer, un pastor allí en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y él en su libro El costo del discipulado dijo las palabras bien claras. Dijo, cuando Cristo llama a alguien, le pide que venga y muera. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo? Lo que se refiere es que cuando Cristo salva a alguien, Él dice, tu vida es mía, tu vida me pertenece. La salvación
no cuesta nada. Cristo la pagó por nosotros. La salvación, Cristo puso su sangre y nosotros no tenemos que hacer nada, ni pagar nada, ni conseguirla por obras. Es gratis, no cuesta nada. Pero el discipulado, es decir, seguir a Jesús, te costará toda tu vida. Porque una vez que Cristo te compra, una vez que Cristo compra una vida con su sangre, esa vida es suya por completo. Y por eso este hombre, que lo vivió en sus propias carnes, porque este pastor Dietrich Bonhoeffer fue ejecutado por el régimen nazi y fue ejecutado por ser firme en sus creencias cristianas, lo sabía bien, de que seguir a Cristo tiene un costo. Díselo a Esteban. Esteban había escuchado el Evangelio, seguramente, quizá de los labios de Cristo. Después fue elegido como siervo allí, como diácono. Él había sido elegido para servir mesas en la iglesia. Pero el servicio a Cristo implica todo. Y unos meses después, allí estaba Esteban siendo apedreado por su fe, por su servicio a Cristo. Por eso, y aquí hago un paréntesis, por eso cuando evangelizamos diciendo, vemos a alguien que no conoce al Señor y le decimos, amigo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Bueno, tenemos que llevar cuidado porque seguramente lo que la persona que escucha piensa es, anda, genial. O sea que si recibo a Cristo, entonces su plan maravilloso significa que todo me va a ir bien, tendré salud, dinero, amor, posesiones y encima voy al cielo cuando muera. Vale, me gusta ese plan maravilloso, acepto, pero ese no es el mensaje de lo que Cristo dijo. Es más, es curioso, en el ministerio de Cristo, cuando mucha gente comenzaba a seguirlo, quizá por los milagros o quizá por otra cosa, Él les empezaba a hablar del coste del discipulado. Les empezaba a decir, quien no esté dispuesto a llevar su cruz, no es digno de mí. Quien no esté dispuesto a dejar todo por causa de mí, no es digno de mí. Les hablaba de lo que significaba el costo de seguir a Jesús. La salvación es gratis, por supuesto, no podemos hacer nada para merecerla. Pero seguir a Jesús va a significar darle toda nuestra vida. Por eso, cuando evangelizamos, debemos de contarle la historia entera. Hay un libro que justo habla de esto, os lo recomiendo, es de un pastor, se llama Ray Comfort, un evangelista, y dice eso, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y luego dice, el mito del mensaje moderno, porque ese mensaje moderno no es el mensaje que Cristo trajo. El servicio cristiano nos atrae cuando contiene la promesa de aventura, audaz, pero muchas veces huimos cuando significa servir a Cristo en un rincón olvidado, en un lugar aparentemente sin importancia. Eso a muchos ya no les gusta tanto. Muchas veces el servicio a Dios es un servicio público, quizá como predicar o enseñar, pero otras veces es un servicio más aislado, como quizá cuidar a unos niños. Quizá es un servicio más visible, como dirigir la música, o quizá es un servicio que pasa más desapercibido, como ayudar con el equipo de grabación, o traer a alguien de transporte a la iglesia. Quizá es un servicio más apreciado, que todo el mundo te da las gracias, o como un testimonio impactante de la gracia de Dios, o hacer una comida en la que todo el mundo te dice gracias, pero a veces el servicio a Dios es un servicio más olvidado, como lavar los platos, quizá, nadie se acuerda de eso, y eso en la iglesia. En la iglesia a veces el servicio a Dios que se ve es como lo que se ve de la punta de un iceberg, tú solamente ves la punta, pero hay mucho más abajo, pero ¿sabes qué? Dios sí que ve el iceberg entero. Nosotros a veces cuando vemos el servicio vemos solo un poquito, pero Dios sabe todo. Y Dios sabe quién está sirviendo y cómo están sirviéndole a Él. Y eso es servicio en la iglesia, pero fuera de las paredes de la iglesia también Dios quiere que le sirvamos. El servicio, en primer lugar, lo demostramos en nuestro hogar, de la manera en que sirves a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus familiares. En el hogar es donde empieza el servicio y donde se demuestra. Pero esa tarea no me corresponde a mí, pero eso yo no lo hago, eso hazlo tú. Y ese servicio se demuestra y empieza en el hogar, ese servicio a Dios, pero también en tu actitud con tus vecinos, ayudando a aquel que lo necesita, visitando a aquellos que están enfermos, echando una mano a aquellos que no pueden hacer alguna actividad. Todo eso es parte de nuestro servicio
a Dios. Ahora, el Evangelio crea siervos que se parecen a Cristo. ¿Y por qué digo que se parecen a Cristo? Porque ¿quién fue el siervo con mayúsculas? Fue Cristo. Cristo fue el siervo con mayúsculas. Mira, por ejemplo, Lucas 22, 27. Justo después, o justo en el tiempo en el que Jesús les había lavado los pies, en esa última cena, en Lucas 22, los apóstoles, ¿qué hacen? Empezar a hablar de quién es el mayor. Yo soy mayor que tú. No, yo soy el mayor. Yo soy mejor. Yo tendré una silla o un trono aquí y allá. Y Cristo les tiene que reprender y les dice Cristo a ellos, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces Cristo les dice, en el reino de Dios las cosas funcionan al revés. En el reino de los hombres, el que se sienta a la mesa es el mayor y el siervo, el otro, viene y le sirve las cosas. Pero en el reino de Dios, el que más sirve es el mayor. Y por eso Cristo fue el que más sirvió. El que más sirvió. Es más, en Isaías 53, Dios llama a Cristo mi siervo, el siervo sufriente. He puesto el mismo versículo, quería haber puesto otro versículo ahí, pero el versículo que quería poner era Marcos 10, 45, que Cristo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que nuestro mayor ejemplo de servicio siempre va a ser Cristo. Cristo es el mayor ejemplo de servicio. Ahora, importante, recordemos que Cristo no vino a la tierra, no vivió y murió e hizo todo lo que hizo simplemente para darnos un ejemplo de cómo servir. Cuidado con esa enseñanza. Cuidado con gente que dice, Cristo vino a esta tierra para darnos un ejemplo de amor y un ejemplo de servicio. Sí que vino para eso, pero ese no era sí que hizo eso, pero ese no era el mayor propósito de todo. Tú nunca vas a poder ir al cielo simplemente tratando de imitar a Cristo. No es la manera, es imposible. Nadie se hace a sí mismo aceptable a Dios intentando imitar el ejemplo de servicio de Jesús. No sé si lo habéis escuchado, pero hubo un libro, creo que se escribió en Estados Unidos, llamado En sus pasos, y se hizo en los años 90, se hizo un movimiento muy famoso en el mundo evangélico que se titulaba ¿Qué haría Jesús? Y había 4 letras en inglés, la WWJD, y era un movimiento que era para que todo el mundo se preguntara siempre ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús? Así que tengo una situación que enfrentar, ¿qué haría Jesús en este momento? Veo a un mendigo en la calle, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y pues se enfatizó mucho el imitar a Jesús. Y por supuesto, debemos imitar a Cristo. Ahora, hubo algunas cosas en este movimiento que no fueron como debería ser. Una, que la misma frase de ¿qué haría Jesús en este momento? Puede llevar al error. Porque tú puedes pensar que Jesús haría esto y otro puede pensar que Jesús haría otra cosa. Es según tu imaginación lo que tú crees que haría Jesús. La pregunta más bien sería, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en los evangelios? ¿Qué hizo Jesús de verdad para imitarle? No qué yo pienso que haría Jesús si enfrentara esta situación. El otro problema con este movimiento de ¿qué haría Jesús? Fue que estaba centrado en lo que se llama un evangelio social. Es decir, tú eres cristiano por imitar a Jesús. Somos cristianos por imitar a Jesús y eso es todo. No se habla del pecado, no se habla de la salvación, se habla de que Jesús vino para que le imitemos. Y lo siento, el hombre pecador no puede imitar a Jesús, porque ni quiere ni puede. Tenemos que haber nacido de nuevo para poder imitar a Jesús. Debemos comprender y creer el Evangelio de Dios para ser justificados por Dios. Y una vez ocurre eso, entonces somos convertidos, podemos servir a Dios imitando a Cristo. Eso es lo que les pasó a los tesalonicenses. Si vais conmigo a 1 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, Pablo, empezando la carta, les dice cómo él había estado con ellos, cómo él les había hablado el Evangelio y cómo otros
hablaban del ministerio de Pablo allí. Y 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y mira lo que dice ahora. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Si quieres servir como Cristo sirvió, primero tienes que convertirte de los ídolos, pueden ser ídolos como los griegos adoraban, a Zeus, etc., o pueden ser ídolos del corazón, como la gente adora ahora, al fútbol, a mi cuerpo, al dinero, etc. Cualquier tipo de ídolos. Pero primero necesitamos convertirnos de los ídolos a Dios y después para servir, para imitar a Cristo, para servir al Dios vivo y verdadero. Así que el Evangelio crea siervos que se parecen a Cristo. Y cada cristiano está llamado a servir, pero hay que disciplinarse para eso. No es como, bueno, ya soy llamado a servir, pues no va a haber ningún problema. No, sí que la carne va a intentar, decir la carne, nuestra inclinación al pecado, que aún tiene ese viejo hombre con el que tenemos que seguir luchando. La carne no le gusta servir a Dios. Cuando Dios nos llama, no nos llama a la ociosidad, nos llama a servir. En la Biblia no da lugar al paro espiritual. No hay oficina de desempleo en el reino de Dios, hay mucho trabajo que hacer. Nunca hay suficientes trabajadores. Es lo que Cristo dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. No hay paro espiritual. Si hay alguien que quiere trabajar, va a trabajar. Hay mucho que hacer. Hay muchas cosas en las cuales servir a Dios. Pero ¿cómo debemos servir? Vamos a ver distintas motivaciones por las cuales debemos servir. En primer lugar, motivados por la obediencia. Deuteronomio 13:4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Un montón de mandatos que Dios da para que sean obedecidos y entre estos mandatos está el servir a Dios. Dios quiere que su pueblo le sirva. Motivados por la obediencia, debemos servir a Dios porque queremos obedecerle. Hay una ilustración y vamos a imaginar por un momento la siguiente situación. Es una ilustración que hizo el pastor inglés John Newton, quien escribió Sublime Gracia, la he adaptado un poco. Imaginemos por un momento que Dios tiene 3 ángeles y les va a mandar algo que hacer. Tiene un encargo para cada uno. A Gabriel, al ángel Gabriel, le da el encargo de ir a María a anunciar la venida del Mesías, como hizo. Así que ese es el encargo para el ángel Gabriel. Ahora tiene otro ángel y a este ángel le dice que tiene que ir a Sodoma y Gomorra a sacar y casi arrastrar de ahí a Lot y a su familia. Y Sodoma es una ciudad pervertida, como sabéis, asesinos. Tienen que ir ahí a esa ciudad y sacar de ahí a Lot y a su familia. Y al tercer ángel le da el encargo, imaginémonos, de ir a ayudar, a sostener a una mujer mayor cristiana que quizá está limpiando los baños, los retretes de un colegio. 3 encargos muy distintos. Un encargo que nos parece wow, ir a anunciar la venida del Mesías. Otro encargo que es meterse en una ciudad malísima, a ver si podemos sacar a Lot, y el otro encargo es limpiar retretes. ¿Qué pensáis? ¿Cómo reaccionarían los ángeles? Pues los ángeles reaccionarían todos contentos de obedecer a Dios. La alegría de los ángeles radica solamente en la obediencia a la voluntad del Señor. A ninguno de ellos se le ocurriría decir, Señor, ¿de verdad que me mandas a hacer este trabajo? ¿De verdad que tengo que ir yo a limpiar los retretes? ¿De verdad que tengo que...? ¿Por qué no puedo tener el trabajo que tiene Gabriel, que va a anunciarle a María que viene el Mesías? ¿Por qué no puedo tener ese trabajo? No. Los ángeles puros y sin pecado dirían, quiero obedecer al Señor. No me importa el trabajo que sea, voy a obedecer. Son los hombres que cuando Dios le manda cosas, dicen, Señor, creo que tengo mejores planes, como Moisés cuando Dios le dijo, haz esto, y él le dijo, no, manda por quien tengas que enviar, a mí no. O cuando
Ananías, Dios le dijo, ve y habla y ora por Saulo de Tarso. Y Ananías dijo, pero hombre, si es un terrorista, está matando cristianos. Somos los hombres que pensamos que servir a Dios debe ser a nuestra manera, pero los ángeles solo están motivados por la obediencia y su alegría es obedecer a Dios y así les sirven. En segundo lugar, debemos estar motivados por la gratitud. Primera de Samuel 12:24 dice, solamente temed a Jehová, servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Piénsalo, motivados por la gratitud. ¿Tienes algo que agradecerle a Dios? Mira lo que dice el versículo. Considera cuán grandes cosas ha hecho por ti. Por eso le debemos servir. Porque cuando piensas en todo lo que Él ha hecho por ti, es que por gratitud deberíamos servir. No hay cosa más grande que Dios haya hecho por nosotros, por supuesto, que la salvación. Y si no podemos ser siervos agradecidos de aquel quien es todo y en quien tenemos todo, ¿qué nos va a hacer agradecidos? Nada nos va a hacer agradecidos. Cuando piensas en lo que Dios ha hecho por ti, debería llenarse tu corazón de gratitud. Y esa debería ser la motivación por la cual servir al Señor. ¿Recuerdas lo que es no conocer a Cristo? Estar sin Dios y sin esperanza. ¿Recuerdas lo que es ser culpable y sin el perdón de Dios? ¿Recuerdas entonces qué hacías cuando llegaban los problemas, cuando no tenías la palabra de Dios? ¿No tenías a Dios para acudir con tus problemas, para hablar con Él y que Él te escuchara? ¿Recuerdas lo que es la experiencia de ver a Cristo por la fe, de comprender lo que Él hizo por ti? ¿Recuerdas el gozo de la primera vez que fuiste consciente de ese perdón de Dios que llena tu corazón, de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, de estar libres de la ira venidera, libres del juicio y del infierno? Nada se compara con eso. Nada se puede comparar con las grandes cosas que ha hecho el Señor por nosotros. Por eso dice ahí, servidle de verdad con todo vuestro corazón, primera de Samuel, pues considera cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Nada se compara a las grandes cosas que ha hecho el Señor por nosotros. Ni aunque el Señor te quisiera dar 1 millón de euros cada día, en comparación con la salvación que te ha dado, no es nada. Aunque el Señor te quisiera dar 1000 años de buenísima salud, nada se compara con la salvación que Él ha dado en nuestra alma. Así que debemos y podemos servir a Dios por gratitud, con esa motivación. Pero también motivados por la alegría, motivados por la obediencia, por la gratitud y por la alegría. Salmo 100, versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Dios espera que le sirvamos, pero no de mala gana, no como este que trabaja y parece que está siempre triste o que está siempre cansado, que no quiere estar ahí, o gente que lo hace simple con una cara tristona, cara de solemnidad, pero sin nada de alegría. A Dios no le gusta el servicio así. Un ejemplo lo tenemos en lo que ocurría con los reyes antiguos. He puesto una foto ahí, no sé si os acordáis, de Nehemías. Esto es una foto de los niños, de los cuadros que los niños a veces ven en las clases bíblicas. Y si os acordáis, en Nehemías capítulo 2, Nehemías había recibido muy malas noticias de su pueblo. Y en la corte de los reyes antiguos, donde estaba Nehemías, porque era el copero del rey, el que le daba la copa al rey, en la corte de estos reyes antiguos, los siervos tenían que estar siempre con buena cara. Podían ser ejecutados por el simple hecho de estar tristes, mientras servían al rey. Nehemías, por eso, cuando el rey descubrió que estaba triste, dice que temió mucho su corazón, porque sabía que se jugaba la vida. Nadie podía estar de sus siervos triste en la presencia del rey. Eso podía dar la impresión de que servían a regañadientes, que no querían estar ahí. O podían dar la impresión de que estaban en contra del gobierno del rey. Así que no podían estar tristes en la presencia del rey. Y de igual manera, ¿cómo vamos nosotros a servir tristes al Rey de Reyes? Un rey que es lleno de compasión y de bondad. El rey al que Nehemías fue, el rey Artajerjes, o el rey los reyes de este mundo,
no son como el Rey de Reyes. Son reyes difíciles de servir, son reyes difíciles de agradar. Hay gente que les aplaude y tal, pero no lo hace por alegría. Muchas veces lo puedes ver en el Parlamento de los Diputados, se levantan todos ahí, aplauden, pero hay algunos que les ves que están aplaudiendo por aplaudir, porque es de su partido y tienen que aplaudir, pero no lo hacen porque les sale de dentro. Y de igual manera, desgraciadamente, muchas veces servimos a Dios sin alegría. Pero ahí nos dice el Salmo 100, servid a Jehová, servid al Señor con alegría, con alegría. La persona que no puede servir al Señor con alegría contradice con su corazón lo que declara con sus labios. Porque se puede entender que la persona que sirve a Dios para ganarse el cielo, que no le sirva con alegría. Los que sirven, entre comillas, a Dios para ganar mérito y ganarse el cielo, es normal que no tengan esa alegría. Pero el cristiano que reconoce de manera agradecida lo que Dios ha hecho por medio de Cristo y cómo Él ya nos ha salvado y cómo nos ha salvado y nos ha dado vida eterna, el cristiano que reconoce todo eso debería ser capaz de servir a Dios alegremente. Si Dios te permitiera servir a quien tú eligieras en el mundo, servir en el trabajo que tú eligieras o incluso mejor servirte a ti mismo, esto comparado con servir a Dios no es nada. Sería casi como esclavitud si lo comparas con el tremendo privilegio de poder servir a Dios. Por eso debemos recordar, el servicio a Dios no es una carga, es un privilegio. El servicio a Dios no es una carga, es un privilegio. La carga nos hace estar tristes y malhumorados y cargados. El privilegio de servirle nos hace estar gozosos. Por eso dice el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. O también dice, escogería ser portero de la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en la morada de maldad. Prefiero estar a la puerta, ser el portero, servir de esa manera tan simple o tan baja en la casa de mi Dios, que ser un ricachón en una morada, pero estar sin Dios. ¿Cómo estás sirviendo tú? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Con gozo en el corazón? ¿Cómo sirves en la iglesia? ¿Con gozo? ¿O simplemente por rutina, con tristeza, con indiferencia? ¿Cómo sirves a tu prójimo? ¿Lo haces porque lo tienes que hacer y ya está? ¿O sirves por alegría? Vamos a ver otra de estas motivaciones. Creo que quizá no podremos ver más que esta, pero también debemos ser motivados por el perdón, no por la culpa. Isaías, lo hemos leído, dice Isaías versículos 7 y 8 del capítulo 6, cuando viene el ángel, porque él había reconocido su pecado, le dice el ángel, he aquí esto tocó tus labios, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Antes de que Isaías dijera, yo quiero servir, me ofrezco para servir, antes de que Isaías dijera eso, Dios le había asegurado su perdón. Y eso tenemos que entenderlo, porque es el perdón de Dios que te motiva para servirle, no la culpa. La culpa no te va a motivar, es el perdón de Dios lo que te motiva. Los cristianos nunca debemos servir de mala gana, como si fuéramos prisioneros, sentenciados a servir por el temor o la culpa. Mira lo que dijo Spurgeon, el heredero de los cielos sirve a su Señor y no tiene salvación que ganar ni cielo que perder. Fíjate, nosotros servimos a Dios y no es para ni ganarnos el cielo, no es para ganarnos salvación, ni es que si no le servimos vamos a perder el cielo. No es por eso que le servimos. No, le servimos porque Él nos ha perdonado. Le servimos porque ya hemos sido perdonados. Y luego continúa Spurgeon y dice, qué miserable ha de ser la vida de vosotros que buscáis la salvación a través de las obras de la ley. Os afanáis, pero nunca conseguís aquello por lo cual os afanáis. Mucha gente piensa así, si yo sirvo más, si sirvo más a Dios, a lo mejor podré ser salvo. Si sirvo más a Dios, a lo mejor ya me gano prácticamente toda la salvación, ya estoy en el 99%, me falta un poco más. No están ni en el 99%, es imposible merecernos la salvación.
Servimos a Dios no para ganarnos salvación, sino porque Él nos ha dado esa salvación. Y luego acaba diciendo Spurgeon, el Hijo de Dios no obra para la vida, sino a partir de la vida. No se esfuerza para ser salvo, se esfuerza porque es salvo. Y esa diferenciación es muy importante. El Hijo de Dios no se esfuerza para ser salvo, se esfuerza porque es salvo. Dices, pero no son solo palabras. No, es un mundo de diferencia. Es un mundo de diferencia. En esa última frase, no nos esforzamos para ser salvos, nos esforzamos porque ya somos salvos. Podemos servir a Dios entonces porque la muerte de Cristo nos ha librado de la culpa. Y ahora estamos motivados por el perdón. Vamos a ver una más, motivados por la humildad. Hemos visto motivados por la obediencia, motivados por la gratitud, motivados por la alegría, motivados por el perdón, no la culpa. Y ahora en quinto lugar, motivados por la humildad. Vamos a Juan 13, porque ahí está el pasaje central, si se puede decir así, del servicio de Cristo. Juan 13. El versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. No podemos entender todo lo que significaba eso. No podemos entender todo lo que representaba eso, porque Cristo es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Y como hombre, Él era el mayor de los maestros. Era el maestro que había hecho más milagros, era el Mesías, y Él va y coge la tarea que hacía el esclavo más bajo, coge esa tarea de limpiar los pies sucios, y te puedo asegurar que eran sucios porque no había calles como tenemos ahora y no había zapatos como tenemos ahora, eran sandalias que entraba todo el polvo. Coge el trabajo del esclavo y va a servir en el trabajo del esclavo. Trabajo que quizá tendrían que haber hecho algunos de los discípulos, pero no lo hicieron. Y Cristo coge ese servicio y lo hace. Y luego en el versículo 12 del capítulo 13 de Juan, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Así que Jesús nos revela cómo debemos servirle a Él, a Dios, y también servir a los que nos rodean, porque dice, si yo os he lavado los pies, así también hacerlo el uno con el otro. Debemos servirnos los unos a los otros. Y así Jesús, que era el siervo perfecto, reveló su grandeza en la humildad que adoptó para incluso servir las necesidades más básicas, más bajas de sus discípulos, esa necesidad de lavarse los pies. Desgraciadamente, nosotros muchas veces servimos no motivados por la humildad, sino a veces es justo lo contrario, motivados por el orgullo. Nuestra carne muchas veces dice, si hay que servir, yo sirvo, sí. Si hay que servir, yo sirvo, pero quiero recibir algo a cambio. Si me van a recompensar, o voy a ganar reputación, o obtengo provecho, o me aprovecho en algo, entonces sí que serviré. Entonces sí que hago esto. Buscar el reconocimiento en forma de aplauso, agradecimiento público,
likes y comentarios bonitos en redes sociales, o resultados asegurados, honores o demás, o para buscar una reputación de santo, sacrificado y espiritual. Todas estas son motivaciones orgullosas, no humildes. No humildes. Son los hipócritas que hacen esto. Los hipócritas, como dice ahí en la última de los puntos, los hipócritas no tienen ningún interés por la clase de servicio que solamente Dios puede ver y recompensar. Si solamente Dios va a verlo y recompensarlo, entonces no lo hago. Yo quiero que la gente lo vea. Yo quiero que la gente lo vea. Así piensan los hipócritas. Y así podemos quizá examinarnos. ¿Qué pasa cuando ayudas a un hermano y otros se llevan el agradecimiento y no tú? ¡Ay, cómo nos pica eso! ¿Qué pasa cuando quizá oras por otros ministerios y Dios obra y esos ministerios crecen y Dios los bendice mucho más que el tuyo? ¿Qué pasa cuando no recibimos el agradecimiento por algo que habíamos hecho? ¿Qué pasa cuando quizá, mira, en una comida de iglesia has hecho algo y nadie te lo ha agradecido? Nadie te ha dicho que estaba bueno. ¿Qué pasa cuando ayudas de alguna manera a alguien en necesidad y nadie se entera? Ay, pero me hubiera gustado que se enterara. ¿Eres capaz de servir aunque nadie lo reconozca? Pues así deberíamos estar motivados por la humildad. Hay una motivación mayor incluso, mayor que la obediencia, mayor que la gratitud, mayor que la alegría, mayor que el perdón, mayor incluso que la humildad. Y la dejaremos para la semana que viene, y es la motivación del amor. La motivación del amor. La dejaremos para la semana que viene y ya también acabaremos este tema. Pero quería acabar también con esta cita de un pastor llamado, un escritor más que nada, escritor cristiano llamado Francis Schaeffer, que dijo: no hay lugares grandes o lugares pequeños para servir. Solo hay gente fiel y gente infiel. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros pensamos que Dios va a tener a este gran pastor o a este gran escritor o a este gran reformador. Van a ser aquellos que van a recibir pues más honor de parte de Dios, pero nos equivocamos. Nos equivocamos. Dios ve el servicio. El servicio nosotros como solo vemos a veces la punta del iceberg, pero Dios ve realmente el servicio que se hace por amor a Cristo, habiendo sido convertido, habiendo sido motivado por el perdón que Él nos ha dado, habiendo sido motivado por esta alegría, esta humildad, esta gratitud de la que hemos estado hablando. Dios ve todo eso. Nosotros no, pero Dios sí. Y no hay, como decía ahí esa última frase, que es que justo me llegó esta imagen en el día de hoy, no hay lugares grandes o lugares pequeños para servir, solo hay gente fiel y gente infiel. Y así es como nuestro mayor deseo debería ser que un día cuando lleguemos a la presencia de Dios, en lo poco has sido fiel, que nos diga eso Dios, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bien hecho, buen siervo y fiel. No que hayamos hecho grandes cosas, sino bien hecho, buen siervo y fiel. Ser fiel es lo que más debemos desear, ser fiel a Dios. Él lo ha dicho, allí que lo hago. La semana que viene acabaremos este tema. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.